Alfredo Caferata Farfán. Él es sociólogo y especialista en ciencias políticas, ¿no? Lo primero, de sociólogo, es un doctorado de la Universidad Mayor de San Marcos, y especialista en ciencias políticas es de la Universidad... ¿qué universidad? La de ciencias políticas creo que es... Es la Universidad Católica. Muy bien, vamos con lo formal. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Le voy a pedir que se acerque cómo no. por favor, para tener mayor retorno. Yo soy el que chequeo, entonces ahora sí. A ver, normalmente dicen que cuando tenemos opinión distinta a una situación tan conflictiva la que vive el país, si me voy para un lado soy malo, si me voy para el otro lado soy malo, pero el problema del país sigue siendo un tema preocupante. Sí, yo creo que muy preocupante, y no es cuestión de estar en el centro, de la derecha o la izquierda, ¿no? Definitivamente todos estamos de acuerdo en que aquí se ha dado una crisis, y se sigue dando una crisis muy fuerte, porque el hecho que se haya puesto en calma esta tensión, ¿no? El conflicto haya pasado a una situación de tensión y no de confrontación en este momento, no quiere decir que el problema haya concluido. Es decir, esta confrontación entre el poder de Lima y las necesidades, los requerimientos de las provincias frente al poder central, que no es nuevo, ¿no? Eso sí. Eso no es nuevo, ¿no? El centralismo que dominaba y olvidaba a las provincias y a los indígenas es una cuestión que viene desde la colonia. Nosotros hemos heredado la capital de los virreyes, que se comporta tan duramente como se comportaba Lima cuando era la ciudad de los virreyes, ¿no? Entonces este olvido, esta forma histórica, digamos, de excluir a las provincias de decidir sobre su propio destino e ignorar la agricultura y los hombres del Ande, indudablemente es un conflicto que hasta ahora no se ha resuelto y está ahí latente, ¿no? Sin embargo, estas protestas, si cabe el término, terminan por ser violentas por un lado, y con unas plataformas que desde el análisis de muchos indican de que no responderían sino al uso político. ¿Será cierto? De hecho, digamos, este es un movimiento que no ha tenido una dirección visible, ¿no? De tal modo que lo que ha ocurrido es que ha empezado el movimiento, ¿no? Que era supuestamente en protesta por lo que había pasado con el expresidente de la República, ¿no? Pero los carteles que aparecían comenzaron a aparecer nueva constitución, otras cosas. O sea, eso no es... Hay ahí razones en las cuales se puede apoyar el campesino, pero esa no era originalmente su protesta. Su protesta, en el fondo, es el hecho de haber sido excluidos nuevamente, a pesar de tener supuestamente un presidente que iba a trabajar con ellos, ¿no? Claro, porque cuando se habla de digamos, la agenda que se pone sobre el tapete para el reclamo, va pues desde el cierre del Congreso, el renuncia de la presidenta, que constitucionalmente está siendo, o sea, es ella porque fue parte de la plancha presidencial. Entonces se termina por desvirtuar para algunos, pero para otros... Pero ya la presidencia y el cierre del Congreso ha sido fundamentalmente después de las muertes. Claro, pero también hay otro tema que a veces se escapa, ¿no?, de la lectura, a veces con mayor detenimiento. Yo, por ejemplo, veo el proceso del comienzo. Primero se empezó que el Perú debe convertirse en un Estado federativo. Luego se habló de separatista, que para abajo hay que hacer las otras repúblicas. La lectura que tengo es de que se estaba pulseando a ver qué sale, ¿no? Después ya ha venido por el cierre del Congreso y todo lo demás. Claro. Cuando lo más importante, creo yo, es la atención a zonas que están totalmente abandonadas hace mucho tiempo. Yo creo que ahí está la cosa. Así es, y entre siempre ha sido una discusión en nuestro país la cuestión del centralismo. Y la única forma de resolver los problemas del centralismo, que son especialmente fuertes en nuestro país, ¿no?, por la concentración de todo el poder en Lima, poder económico, social, de todas las características, y político naturalmente, es un Estado federativo. Y si usted revisa las constituciones de Latinoamérica, todos se acercan al Estado federativo. Por ejemplo, Brasil, que es uno de los países más grandes, es un Estado federativo. Sí. Y que curiosamente este Estado, gracias al Estado federativo, ellos han podido desarrollar de manera mucho más sólida
que cualquier otro país, ¿no? Argentina también es un estado federativo, ¿no? Entonces, nosotros somos el único país que no ha podido llevar a cabo una buena descentralización, porque se quedó en una descentralización administrativa que a su vez estaba sujeta a lo que decidía Lima, ¿no? Sí, si pues. nosotros revisamos los presupuestos de las provincias, de las regiones, son presupuestos que siguen las categorías que se ponen en Lima, en las categorías económicas, bienes y servicios, construcción, pero las prioridades son señaladas por Lima, tanto para ti esto, tanto para ti, tanto. Ahora, por eso cuando se determinó las regiones, siempre ha sido la observación que usted menciona, no es decir, no tenemos autonomía económica ni administrativa porque dependemos de Lima finalmente. No gastas el presupuesto, tienes que devolver a Lima, ¿no? O sea, ellos toman la decisión. O sea, si usted quiere hacer el famoso Sí, pues. puente Tarata, qué sé yo, ¿no? Eso tiene que pasar por el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hasta ahorita, como han metido la mano allí, qué sé yo, el tema de corrupción, está interviniendo pues contra la ley y ha parado una obra. Sí, pues. Pero en la lectura que usted tiene, ¿compartiría la figura del Estado Federativo, cree? Sí. Históricamente, nosotros hemos tenido tres momentos de de Estado Federativo: Loreto, Sí. ¿no? Puno y Arequipa. Y en los tres se planteaba esa independencia, ¿no? Pero no una independencia para salirse del país, sino para hacer un Estado federativo que tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que gran parte de esos recursos que se explotan en su tierra sirvan para tener su propio presupuesto y sus propios proyectos, ¿no? Naturalmente dentro de una política nacional, ¿no? Entonces, usted ve, México es Estado federativo después de... ¿no? ¿Qué ha pasado en México, no? Los Estados Unidos también, bueno. bueno. Ahí fue que solamente había un partido que era el PRI, ¿no? Uh-huh. El Partido Revolucionario Independiente. Se desarmó el PRI en algún momento y los estados siguen siendo, hay estados que tienen guerrillas, qué sé yo, ¿no? Pero los otros estados siguen funcionando bien. No sí, sé pues, si me dejo sí. entender, ¿no? Entonces, y así. Entonces, eso es lo que nos falta. Entonces, hay el problema de que estas comunidades indígenas no son atendidas por el Estado. ¿Cómo debieran ser atendidas? Ellos son parte de lo que se llama una nación de base, ¿no? A diferencia de Brasil, de otros países, salvo Guatemala y México, este es el único país que al entrar la colonia había una civilización, y una civilización fundamentalmente agraria, ¿no? Con una infraestructura hidráulica extraordinaria que nadie se explica cómo han podido hacer, ¿no? Los andenes, etcétera, es una cosa extraordinaria, y todo eso se ha perdido y no se ha recuperado históricamente. Entonces, la única forma en que ellos pueden recuperarse es si es Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, etcétera, forman un estado en el que ellos, que son mayoría o que son un buen sector, tienen una participación más directa en las decisiones de su estado federal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es el punto que se pone en agenda? ¿Cambiamos la Constitución? ¿Convocamos elecciones? ¿Cerramos el Congreso? Bueno, la convocatoria de elecciones solamente resuelve el problema en estos momentos, ¿no? La confrontación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y las regiones. Solamente eso va a resolver, ¿no? Que, como se dice, que el conflicto se desinfle, ¿no? Pero que luego va nuevamente a reaparecer, porque el problema no es sencillamente contra el gobierno, sino es contra un sistema, ¿no? Que es el sistema centralista, ¿no? Y más bien lo que sí cabe es que los intelectuales, los estudiosos, los políticos se pongan de acuerdo cómo organizar un Estado federativo, y eso implica sencillamente cambiar una parte de la Constitución, claro, porque donde dice que el Estado es al unitario. comienzo de todo este conflicto que vive el país, escuchaba el tema del Estado federativo, ¿no? Bueno, en cierta medida, teniendo independencia sin dejar de pertenecer a un todo. Sin dejar de pertenecer a un Entonces digo, porque a veces de acá se devuelve dinero porque no se usa. Si no funciona, devuélvelo al Tesoro Nacional. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? De la crisis, es la llamada clase política, ¿no? Que ahora, es un desastre, ¿no? y ahora me hace recordar al hecho de que este es el dinero que hemos generado y gástalo para que ponga 0,0
y hacen cualquier barrabasada. Y sobre todo que gastan en infraestructura, en gran infraestructura, porque es la que le da precisamente pie a la corrupción, pero no gastan en pequeñas obras, que es lo que corresponde al dominio de la pequeña agricultura, y no solo en la costa, sino también en la sierra y en la selva. A ver, aquí me está diciendo el doctor Caferata, se emociona, pero quieren escucharte bien, así que vamos a ponernos a través de la magia del FE. En la experiencia que tiene, habiendo sido en algún momento también parte del Congreso, ¿sigue siendo un Congreso paquidérmico, o sea, muy grande, lento, o no, tiene que haber dos cámaras como se pide? No, el problema del Congreso y del Ejecutivo, ¿no?, es que es una clase política corrupta, ¿no? Tú te acordarás en los años 50, 60, bueno, yo soy un poquito más viejo, los políticos eran políticos con doctrina, ¿no? Un Cornejo Chávez, el mismo Luis Bedoya, el mismo Bedoya Reyes, el mismo Víctor Raúl, ¿no? Desarrolló toda una serie de libros para justificar sus cambios, ¿no? Pero eran doctrinarios, ¿no? No encontramos ese tipo de ladronería, ¿no? A ver, lo que se ve es de que, bueno, desde la época de los políticos como los que están mencionando, hasta en la evolución del tiempo, dice que los políticos también han evolucionado. Bueno, llegamos a la época de Fujimorato y de repente se acuñó la palabra tránsfuga, ¿no? Ese fue la de Montesinos, ¿no? Te doy un sencillo, te cae. Después escuché una vez evolución política a una determinada persona que estuvo en el gobierno de Toledo, perdón, ¿cómo? Es que uno se va ubicando en el contexto del tiempo y los conceptos que manejaba sobre una realidad van cambiando, entonces yo he evolucionado políticamente. Qué raro, bueno. Y hemos llegado a nuestro tiempo, que ahora ya no eres partidario, o sea, ya no eres militante activo, yo te invito. Claro. Tú me das plata, yo te invito. Yo soy un personaje público y ¿sabes qué? Quiero que postule conmigo, listo. ¿Cuánto me vas a dar? Y se acabó. O sea, si hablamos de la institucionalidad, si hablamos de la fortaleza como sociedad, ¿qué le da vida a los partidos políticos? Así es. Pero teniendo así sacha partidos como esa razón. Aquí tiene que haber una transformación completa de la clase política y los ciudadanos ser mucho más exigentes con esos partidos, con esos liderazgos, ¿no? Porque esto lo han hecho prácticamente a vista y paciencia de todos nosotros, ¿no? Por años, ¿no? Fue corrupto el gobierno de Fujimori, ¿no? Que fue un extremo. Siguió Toledo, siguió Ollanta, siguió Kuczynski, el otro señor. Imagínense, ¿no? Y ahora, esto no solamente es en nivel central, sino no hay gobernador regional, alcalde que no esté cuestionado por el manejo corrupto del Estado, ¿no? Entonces, yo a veces cuando escribo de política, que suelo hacerlo con regularidad y a algunos no les gusta, el tema de la emotividad contra la racionalidad, o sea, voto por cualquier cosa, con el mayor respeto. Sí. Y después estamos que no quiero, no me gusta, que para qué sirve, no, pero ¿quién lo llevó ahí? Claro, nosotros, o sea, tácitamente participar en un proceso electoral por mi candidato que pierde, pero ya le dé legalidad a ese hecho. Entonces, ganó usted, fatal, pues ya ganó, ya qué voy a hacer. Y después digo, no me gusta, que no tiene pelo, ¿qué es eso? Claro. Por eso hay una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Es mucho más honda de lo que parece. No es sencillamente que se levantó la indiada, ¿no? La crisis es mucho más fuerte. Es una crisis de partido, del mismo sistema de eleccionario, ¿no? Porque hemos tenido aquí un presidente que ganó con 4.000 votos por los votos de Tumbes. ¿Cómo va a tener un presidente de la República con 4.000 votos? Sí, no igual algunas jurisdicciones que un alcalde gana con un voto y lo vacan con un voto. Imagínese, ¿no? Entonces, tiene todo ese sistema de cómo se distribuye luego a partir de determinado porcentaje, tantos diputados, tantos congresistas, qué sé yo, con 4.000 votos llegar a ser representante. A ver, yo decía, por ejemplo, cuando hablan de la reforma electoral para un nuevo proceso, planteamos así de manera ligera. La elección de los congresistas debería ser de manera democrática los que tengan mayor cantidad de votos, dicho, o sea, indistintamente, o sea, de qué partido, pero tú tienes 70.000 votos, número, tienes 60.000, vale,
pero ganas por esa famosa frase repartidora. La cifra repartidora. No, o sea, eso es una de las cosas que hay que examinar y cambiar definitivamente. ¿ahí te sientes representado? No. Inclusive, como habrás visto en las campañas, bueno, se dice que no se debe dar dádivas, ¿no? Sí. Pero eso es lo que funciona lamentablemente en nuestro país para que se dé el voto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el modelo americano es la renovación de tercios del Senado o de la Cámara. Y lo otro es el sistema parlamentario, ¿no? Porque nosotros el problema que tenemos es que tenemos partidos en base a caudillos, ¿no? Entonces esos son los eternos que no puede haber quien saque a Fujimori, no puede haber quien saque al señor de APP, ¿no? Ellos por son esos los partidos dueños, porque son dueños de su partido, eso no puede ser. Entonces, en lugar de que ocurra esto cada 2 años o cada 1 año y un poco más, sencillamente un Congreso bien constituido, ¿no? Con requisitos más fuertes para poder ser representante, ¿no? Ese Congreso nombra el gobierno. O sea, una cosa es el presidente de la República que esas son las famosas elecciones, ¿cómo le llaman? Del jefe después del presidente, el gabinete con las su jefe primarias, de gobierno. las primarias. No, con su jefe, los elige el Congreso. Correcto. Y el Congreso, si ve una expectativa ciudadana negativa, los puede cambiar y no tienes que hacer nuevas elecciones. Son temas interesantes, son temas que se ponen en agenda, a veces a la gente pues no termina por gustarle muchas veces, pero hay que decir las cosas como son. Así es. Y estamos en un estado democrático. La opinión ajena es respetable, la opinión ajena, idea con idea se combate, pero no pues porque no me gusta, me voy a volver a los 70, me agarraban a palos, ¿no? Uno de los problemas es que aquí no solamente se ha malogrado la política, sino que se cree que la política se puede manejar y orientar sin ciencia política. Es otra cosa, totalmente Hemos diferente. tenido a un analfabeto prácticamente en el gobierno, ¿no? Porque no era un buen maestro, definitivamente. Esto que digo, el maestro rural como si fuera gran cosa, no, era un pésimo maestro, y un pésimo maestro de matemáticas que no sabía ni exponer. Lo elemental de un maestro es saber exponer. ¿Cómo explica a sus alumnos? ¿No? Sí, No sabía exponer, no conocía de historia, no conocía lo que eran los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, pero si él se hubiese rodeado de expertos que le digan esta reforma agraria, su segunda reforma agraria se va a hacer de tal manera, porque eso tiene que hacerse con conocimiento científico, no se hace donde se cruzan los agrónomos, los veterinarios, los sociólogos, los politólogos, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué técnicas voy a incorporar? ¿Voy a usar crédito? ¿No voy a usar crédito? Etcétera, etcétera. Pero él no se rodeó de esa gente, buscó aquella gente que le convenía a él y a su partido para poder aprovechar mejor el Estado. A veces cuando se hace un análisis frío, bueno, yo aplico mucho mis conocimientos en antropología, en el sentido de que el ser humano por naturaleza, pues tienes una pequeñísima cuota de poder y ya crees que has tocado el cielo. Ya no, tú lo sabes todo. Y eso no es así. El otro tema es que el poder es efímero. Nosotros podemos estar de acuerdo con la reforma agraria, pero tienes que saber por dónde empezar. ¿Qué es lo que necesitas tecnificar, con qué técnicas, etcétera? La famosa frase de Juan Velasco Alvarado, campesino, la tierra es eso fue en los 70, ¿no? Era más o menos el discurso que venía desde los 50, la recuperación del International Petroleum Company, la reforma agraria, que lo fundamental era la entrega de la tierra porque la tierra estaba concentrada en los latifundios, en los gamonales, ¿no? Pero de eso se debió proseguir con la innovación tecnológica. Cosa que no ocurrió lamentablemente. Bueno, yo que procedo de las raíces de lo que es Casa Grande, conozco toda esa zona, entonces Trujillo, claro. Y somos antecesores del golpe de Estado de Velasco. Pues, claro. Creo que estaba más chiquito, ¿no? Tenía pelos, pero eso nos da un antecedente, ¿no? Nos da un antecedente. ¿No? Entonces, a veces escucho, bueno, llega un momento en que preferir escuchar nada más. Ya a estas alturas de estar peleando ya no. Ya. Velasco Alvarado no estaba equivocado, porque el paso que venía enseguida, él funda Concitec, lo que es actualmente, y él iba a desarrollar la innovación tecnológica tal como se hizo después o se inició también en Corea del Sur. O sea que si a él lo dejaban 2 años más,
este país era otro en estos momentos, porque la reforma agraria era una reforma sentida, ¿no? Que todo el mundo la reclamaba, no había casi oposición a eso, ¿no? Pero la innovación tecnológica, cuando él comienza a traer la industria, nosotros hemos tenido las primeras industrias de ensamblaje de automóviles, pero como era comunista, se supone eso, pum, lo destruyeron. Ahora Ecuador tiene, Brasil tiene, Argentina tiene, Chile tienen ensambladores, menos nosotros. Muy bien, el tiempo se nos ha agotado, ya pasó la media hora del programa, ya son las 1 de la tarde con 26 minutos. El doctor Alfredo Caferata Farfán, yo le agradezco muchísimo estos minutos dedicados al programa. Reflexiones finales, por favor, para que nuestros oyentes, ¿no?, entiendan de que es necesario participar activamente y a veces no se entiende. Yo no digo participar para hacer bullanguera, sino participar en función a que tenemos que aportar al desarrollo y estabilidad del país, ¿no? ¿Qué reflexión final? Muchas gracias también por la invitación. En cualquier momento estaré con ustedes. Muy bien. Vamos a ir a la pausa comercial para volver con el bloque final del programa.